Cordial saludo, apreciadas señoras, apreciados señores, asistentes a este curso de Historia de Colombia que ofrece la Academia Antioqueña de Historia. Vamos a realizar hoy la sesión número 7. Antes de entrar en materia, quisiera hacer dos comentarios. En primer lugar, recuerden que en la página web de la Academia Antioqueña de Historia, en la pestaña donde se presentan los cursos, está cargado todo el material de apoyo que hemos venido utilizando. Ustedes pueden allí consultar no solamente estos videos, sino también el material escrito, las presentaciones en PowerPoint y el material escrito de apoyo. El segundo comentario es que espero terminar, hoy haremos la sesión número 7, espero terminar el curso en la sesión número 9. Pero el material lo vamos a culminar, si todo sale bien y con la ayuda de Dios, en la sesión número 8. Entonces les propongo, y lo digo desde ahora para que nos vamos preparando, que la sesión número 9 la dediquemos a un diálogo amplio entre todos nosotros. Sería muy interesante que ustedes trajeran a esa sesión las inquietudes principales que este curso les haya generado o la información relevante que ustedes vean que no se presentó aquí, que quieran compartir, y utilicemos esa última sesión, la número 9, para discutir. Espero que les guste esta propuesta y entonces ahora sí entro en materia. Estamos en el siglo XIX e igual como lo hicimos en el periodo de la colonia, en que primero dimos un vistazo general al gobierno de la colonia y a los principales personajes que intervinieron en ese periodo, y luego empezamos a mirar en detalle algunos procesos fundamentales de la vida colonial. Aquí vamos a hacer lo mismo con la vida republicana. En la sesión pasada le dimos un repaso general rápido a toda la estructura de gobierno del siglo XIX y mostramos los diferentes periodos, mostramos los presidentes que actuaron y que hizo más o menos cada uno de ellos. Esta segunda parte de nuestra visión del siglo XIX lo vamos a dedicar a los procesos que se dieron y que marcaron la vida republicana en ese primer siglo de vida independiente de nuestra nación. Empiezo con la demografía, o sea, unas consideraciones generales de la población, no solamente en su cantidad, sino en su ubicación en el territorio y sus movimientos. Esos movimientos dieron origen a un proceso que hoy se conoce como la colonización interna del territorio. Vamos a hablar un poco de eso. Es importante tener en cuenta que cuando empieza el siglo XIX, y concretamente cuando empieza la República en la tercera década del siglo XIX, la mayoría de la población estaba concentrada en la región andina. Había muy poca población en la región Caribe, con excepción de las dos ciudades grandes, Cartagena y Santa Marta, y muy poca población en los llanos orientales, que ya algo se estaban ocupando, y en la costa pacífica. De manera que cuando hablo de movilidad y de colonización, es claramente una movilidad de esa región concentrada hacia las regiones deshabitadas. Para que tengamos una idea, en la región andina, a principios del siglo XIX, se concentraba el 70% de la población. En la región Caribe, una región gigantesca, apenas el 25% de la población, y en los llanos orientales, la Amazonia y la región pacífica, una región todavía más grande y que todavía hoy está bastante deshabitada, apenas el 5% de la población. Cuando hablo de migraciones, ¿a qué procesos me refiero? Y enseguida vamos a verlo un poquito más en detalle. En primer lugar, los primeros gobiernos republicanos iniciaron un proceso de adjudicación de zonas baldías a las personas que habían apoyado la independencia o a las personas que habían dado créditos para financiar la guerra de independencia.
También a legalizar, digamos, la sustitución de títulos de concesiones que venían desde la época de la colonia en manos de nuevas personas en la vida republicana. Eso llevó entonces a un movimiento de poblamiento paulatino, no fue muy rápido, en las zonas bajas del interior del país, vale decir, los valles del río Magdalena y del río Cauca, y muy poco, y todavía no está muy habitado, la zona pacífica del Chocó y en los otros departamentos. ¿De qué regiones venía principalmente esa población migrante que se desplazó a ubicarse en estos territorios baldíos o de poca densidad de población? De Antioquia. De Antioquia salió mucha gente. De Boyacá y Cundinamarca, el altiplano cundiboyacense, que fue donde nació la República y donde se desarrolló la principal vida económica y social en la época de la colonia. Santander, la región que hoy se conoce como los Santanderes, en esa época ya no se conocía con ese nombre, pero también fue una región de mucha ocupación territorial en muy poco terreno aprovechable. Los santanderes tienen dificultades en ese sentido. Y el Tolima, o sea, el norte del estado del Cauca. ¿Qué regiones recibieron esa población migrante? La que más recibió población migrante fue la misma Antioquia. Eso puede sonar como una paradoja, pero la verdad es que Antioquia tenía una altísima concentración de la propiedad de la tierra, que obligó a la población a desplazarse buscando alternativas, y encontró en primera instancia en la misma Antioquia regiones que no estaban ocupadas y que permitían volver a ocuparlas. Es más, de la misma Boyacá, del mismo Santander y del sur del país, entró también población migrante a esas regiones baldías de Antioquia. El Caribe, toda la región Caribe, que como les comenté hace un momento, era una región con muy poquita densidad de población, también empezó a recibir una inmigración importante. El estado del Cauca, sobre todo al norte de lo que hoy conocemos como norte de Santander, también hubo población del centro de Santander hacia el norte, y el mismo Tolima. O sea, el Tolima sufrió algo parecido a lo de Antioquia. He mencionado Antioquia. Efectivamente, la movilidad de población antioqueña, tanto emigrante hacia zonas baldías como inmigrante a esas zonas baldías, se conoce hoy como el proceso de la colonización antioqueña. A eso pues se referirá el profesor que dictará el curso de historia de Antioquia, similar a este, aunque enseguida voy a hacer unas consideraciones muy rápidas. Pero es un proceso muy importante que marcó bastante todo el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, como un proceso de democratización de la tierra. A la derecha tengo un cuadro que encontré en una de las referencias que nos da una visión en números de esto que estoy diciendo. En la primera columna están las 8 regiones principales de la República: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santanderes y el Tolima. Y luego las otras 2 columnas del centro tienen la población inicial de la República, el censo de 1825 al cual ya me referí, un censo intermedio, aunque hubo otros en 1870, y al final, en la última columna, la población a principios del siglo XX. Es el censo de 1912. Quiero darle una leída muy rápida a la segunda y a la cuarta columnas para que nos formemos una idea. Si vemos Antioquia pasa de 100.000 habitantes en 1825 a 1.082.000 habitantes en 1912. O sea que en 80 años la población de Antioquia se multiplica por 10. Es la población que más crece. Y el fenómeno fundamental de esa colonización antioqueña, de migración interna y de recepción de otros departamentos, es la responsable de ese proceso. La región de Bolívar, lo que hoy es el centro occidente de la costa caribe, pasó de 120.000 a 530.000. O sea, se multiplicó
por 4 veces aproximadamente. Boyacá, o sea, Antioquia 10 veces, Bolívar 4 veces. Boyacá pasó de 200.000 a 600.000, o sea, apenas subió 3 veces. Boyacá fue un gran, digamos, generador de emigración. El departamento del Cauca, o la región del Cauca, de 150.000 a 860.000. Este es importante, sube aproximadamente unas casi 6 veces la población. Cundinamarca pasa de 190.000 a 700.000, o sea, unas 3 veces y media aumenta la población. O sea, también fue un emigrante neto. El Magdalena pasa de 50.000 a 200.000, sube 4 veces. Los Santanderes, a los que ya me referí, suben de 200.000 a 600.000, aumentan 3 veces. Santander fue un gran exportador de población, por llamarlo de alguna manera. El Tolima, de 100.000 a 440.000, 4 veces y media. Y el total de la población, ya habíamos dicho que en 1825 la actual República de Colombia tenía 1.129.174 habitantes. En el año de 1912, a principios del siglo XX, ya tiene 5.069.000, o sea, ha aumentado un poco menos de 5 veces la población. Esto nos da una visión rápida de cómo fue el proceso demográfico durante el siglo XIX. La tierra, obviamente los dos procesos, el proceso demográfico y el proceso de tenencia y aprovechamiento de la tierra, están íntimamente ligados. Ya habíamos dicho que a principios del siglo XIX la concentración de la propiedad de la tierra, que fue característica en toda la época de la colonia, se mantuvo, porque básicamente la independencia lo que hizo fue generar un cambio de manos de los propietarios, pero la estructura de propiedad de la tierra no cambió fundamentalmente. O sea que siguen los latifundios, pero empieza a aumentarse, obviamente, la presión de la población campesina que no tiene acceso a esa propiedad de la tierra por tener acceso a ella. En esa época la agricultura y la minería eran las dos fuentes económicas del país. Viene entonces un proceso de adjudicación de baldíos por parte del gobierno, que ya mencioné, en parte para pagarles deudas a los prestamistas que habían financiado la campaña libertadora o para pagarles favores a personas, a familias que de alguna forma significativa habían apoyado el proceso de la independencia. Las concesiones de esa propiedad concentrada de la tierra de la colonia se generan, y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, grandes concesiones de territorios en el centro del país. Entonces, lo que antes eran, digamos, latifundios, ya pasan a ser concentraciones todavía más grandes, porque ya la cobertura territorial de esa concesión va mucho más allá del simple latifundio. Vamos a ver a continuación algunos detalles de eso. Hay un proceso que no había mencionado, se me pasó cuando hablé del proceso de gobierno del siglo XIX, y es que a pesar de que en la primera década y en los primeros gobiernos de la República Independiente se protegieron los resguardos, muy rápidamente la presión por la tierra empezó a ser tan grande que muy temprano, alrededor de 1840, o sea, no llevábamos 20 años de vida republicana, ya empezaron a producirse leyes liberalizando resguardos. Eso generó un desorden grande que más adelante pues lo han tratado de restablecer, pero realmente el proceso se cambió fundamentalmente. Entonces la liberación de los resguardos también libera tierra para nuevos propietarios. Y ya habíamos hablado de la liberación de bienes de manos muertas en manos de la Iglesia, que el régimen liberal de mitad del siglo XIX los suprime, y por lo tanto esas propiedades empiezan a circular, digamos, en el mercado de tierras del país. Si lo miramos por regiones, ¿cuál puede ser una fotografía rápida? Esto obviamente es una pincelada muy superficial. Cada una de las frases que voy a leer ahí en la pantalla es objeto de
profundos estudios, muchos de ellos se han hecho, otros están por hacerse, pero obviamente la realidad en cada parte es diferente. La costa atlántica, que eran grandes baldíos, la propiedad de la tierra estaba ocupada en ganadería extensiva y muy poca agricultura, y una altísima concentración de la propiedad. En Santander, por el contrario, predominaban las pequeñas unidades agrícolas con cultivos principalmente de tabaco y de caña. Había más productos, pero estos eran los dos productos principales de la región de Santander. Antioquia, su territorio aprovechable era muy pequeño, básicamente el altiplano del oriente, el valle de Aburrá, en la zona vecina a Santa Fe de Antioquia, algo en el Bajo Cauca, pero estaba más dedicado a minería que a otros usos, de manera que Antioquia tiene, primero, muy poca territorio aprovechado y una alta concentración de la propiedad en concesiones. Vuelve a aparecer el término de concesiones. Cundinamarca y Boyacá predominaba el latifundio, una formación progresiva de minifundio, sobre todo en Boyacá. Hoy Boyacá y Nariño, como departamentos modernos, son de los pocos departamentos colombianos en los que el minifundio predomina sobre el latifundio. Ya en esa época del siglo XIX, el minifundio empieza a generarse en el altiplano cundiboyacense, y todavía hay presencia de resguardos, aunque como les dije ya empezaban a liberarse, a destruirse, que creo yo es la palabra más adecuada. Disculpe. El Valle del Cauca se caracterizaba por latifundios y por un cultivo intensivo o extensivo de caña, ya desde esa época se producía, y de ganadería. Cauca y Nariño, el sur del país, grandes haciendas, numerosos resguardos todavía, de las zonas que se demoraron más en liberar los resguardos, todavía hay más población indígena autónoma allá en esa región. Y los llanos orientales, entonces, como ahora, inmensas extensiones baldías ocupadas básicamente por dehesas de ganado en ese momento. Ya en el siglo XX ya empezó a haber algo más de cultivos. Hablemos un poco de las concesiones. Esa palabra la he utilizado varias veces. Hasta donde conozco, las concesiones, que eran cesiones de territorios importantes en manos de pocas personas o de un grupo pequeño de personas, predominan en lo que en esa época se llamaba Antioquia, y que hoy es Antioquia, el Viejo Caldas y el norte del Tolima. Aquí tengo algunas de las concesiones más representativas de esa época y las traigo a colación para redondear el tema de Colombia, aunque seguramente este será el tema de profundización en el curso de historia de Antioquia. La región de Río Negro y Marinilla, el altiplano del oriente antioqueño, una gran concesión para Juan Londoño y Trasmiera, ese es el apellido, Londoño y Trasmiera, y para su descendencia. Estas concesiones, ya sí eran hereditarias de por vida, distinto a las encomiendas que vimos, no eran hereditarias como término general. Fue adjudicada en 1711, pero se conservó muy avanzado el siglo XIX. La concesión de Ignacio Castañeda en lo que hoy son La Ceja y Guarne. Este señor Ignacio Castañeda es el esposo de doña Javiera Londoño, que la mencionamos en la sesión pasada cuando hablamos del proceso de libertad de los esclavos, porque ella, doña Javiera, fue la primera mujer, la primera persona, y además era mujer, heredera de don Ignacio Castañeda después de que él murió, que liberó sus esclavos. Es una figura muy importante en todo el proceso, digamos, antioqueño, y es también un prototipo, un punto de referencia en el país. Ignacia Castañeda tenía entonces su concesión en lo que hoy son los municipios de La Ceja y Guarne,
Los utilizaba fundamentalmente para minería y agricultura, y tenía una gran mano de obra esclava a su servicio. Esa concesión fue creada en 1760, pero se extendió al siglo XIX. La concesión de Felipe Villegas y Córdoba es muy importante en Sonsón y Abejorral. Da origen a estos dos municipios y es foco de atracción, de migración de poblaciones que venían de otros municipios, sobre todo del centro de Antioquia. Esa concesión fue creada en 1763. En el Valle del Penderisco, en Urrao y zonas vecinas, pero principalmente ahí hubo otra concesión importante para mineros y comerciantes importantes de Santa Fe de Antioquia, creada en 1790. Y tal vez la más importante por su tamaño y por su influencia después en la colonización antioqueña es la concesión de Juan de Dios Aranzazu en la zona del Viejo Caldas, aunque se extendía hasta lo que hoy es el sur del departamento de Antioquia y cubrió los municipios actuales de Manizales, Salamina, Pácora, Aranzazu y se extendió hasta el páramo de Herbeo, por donde había un camino muy importante de salida hacia Bogotá. Este ya sí empezó en el siglo XIX, en 1801, y se extendió prácticamente todo ese siglo. Traigo a colación también otra muy importante en Antioquia, que fue una asignación de baldíos a un grupo pequeño de personas, aunque algunos lo llaman concesión, pero no tiene esa figura en el mismo sentido de las anteriores, que es la concesión a una familia Santa María, padre y sus hijos, a una familia Echeverry, padre y sus hijos, y a una familia Uribe, el padre y sus hijos, que cubre prácticamente la mitad de lo que hoy es el suroeste antioqueño. Los municipios de Valparaíso, Támesis, Jericó, Pueblo Rico, Tarso y Jardín, o sea, todo el territorio comprendido entre el río Cauca y el río San Juan, hasta su confluencia, la confluencia del San Juan en el Cauca, fue entregada a este grupo de personas en el año de 1835 a cambio de bonos territoriales entregados por el gobierno como reconocimiento de deuda pública por la independencia. En el cuadro de la mano derecha tengo también una información importante que creo que la podemos detallar. Es un resumen de adjudicaciones de las tierras baldías en el siglo XIX hasta 1881. Ahí dice que para pagar adjudicaciones de títulos de concesión o bonos territoriales, como los que yo he mencionado, en total se entregaron en el siglo XIX hasta el 1881 1.300.000 hectáreas. La mitad de esas, 627.000, fueron para hacer adjudicaciones a cambio de títulos de concesión o bonos territoriales. 360.000, o sea, la mitad de las adjudicaciones anteriores, para documentos de deuda pública, o sea, los que habían financiado deuda del gobierno republicano desde la independencia. Por concesiones especiales, 150.000. Por auxilio, por apertura de caminos y construcciones del ferrocarril de Panamá. Esto es muy importante porque parte del problema del país en el siglo XIX fue la infraestructura. Entonces los gobiernos se preocuparon mucho por motivar la apertura y el mantenimiento de caminos y empezaron también a fomentar los ferrocarriles. A cambio de esos trabajos entregaron 114.000 hectáreas. En compra directa, 30.000 hectáreas, 8.900, 9.000 que no se sabe cómo las adjudicaron, y a cultivadores, o sea, a pequeños campesinos que se metían a abrir monte y después buscaban que les legalizaran su predio, 6.000 hectáreas. Esto también nos da una idea de cómo se movió la tierra en el siglo XIX. Hablemos de la infraestructura. Acabo de decir que uno de los grandes problemas del país durante el siglo XIX fue la deficiencia en infraestructura.
Y aunque los gobiernos tuvieron intenciones, lo vimos en la reseña que hicimos en la sesión anterior, de superar eso, realmente el avance fue muy lento y muy poco efectivo. La vía de comunicación principal seguían siendo los ríos, básicamente el río Magdalena, el río Cauca y el río Atrato en la zona andina. Obviamente está toda la región de los llanos orientales y de la Amazonia, pero era tampoco poco poblada, que aquí no lo menciono. En el siglo XIX empezaron a fomentarse en la época de la colonia y durante mucho tiempo del siglo XIX, el principal vehículo de comunicación en esos ríos eran los champanes. Era una gran canoa con un techo para proteger del sol y del agua a los pasajeros y la carga, y eran impulsados con pértigas desde el fondo del río hasta la embarcación, y por lo tanto circulaban fundamentalmente por las orillas. El general Francisco de Pablo Santander, en su primer gobierno en 1824, trató de impulsar la navegación en el río Magdalena, pero como les comenté la vez pasada, se cometió el error de importar de Estados Unidos barcos inadecuados. Eran barcos que venían utilizándolos en el río Mississippi, un río que tenía unas características muy diferentes al río Magdalena, y por lo tanto muchos de ellos tuvieron accidentes graves, se hundieron o se incendiaron, y ese primer intento fracasó. Tomás Cipriano de Mosquera, en su primer gobierno en 1845, reabre entonces el estímulo, el impulso a los barcos a vapor, y ya la cosa empieza a funcionar de una forma más sistemática y más segura y más eficaz. Y finalmente Julián Trujillo, en 1878, ya arma todo un esquema de gobierno para promocionar los barcos a vapor. Cruce de los ríos. El cruce de los ríos era otro gran problema. En la época de la colonia, importado de Europa y de Asia, este es un sistema muy utilizado allá, trajeron y lo implantaron aquí lo que se llama barca cautiva. ¿En qué consiste una barca cautiva? Consiste en un planchón. Arriba a la derecha tenemos una foto que nos muestra uno de esos sobre el río Magdalena, cerca de Honda. Ese es un grabado del siglo XIX, que se amarra no, porque no está fija. Al contrario, su empate con el cable madre es deslizante. Se ata o se fija a un cable que se extiende entre las dos orillas. O sea, un cable resistente se extiende entre las dos orillas del río con buenos anclajes, y la barca se une a ese cable de tal forma que la unión deslice. Entonces, a medida que la barca se deja llevar por el río, empieza a funcionar tres fuerzas. La fuerza del río hacia abajo, la fuerza del cable hacia arriba y la fuerza del timón que le da dirección. Entonces, la combinación de esas tres fuerzas, fuerza de la corriente, tracción del cable y el timón, permite que la barca cruce de lado a lado del río, tanto a la ida como al regreso. Es un sistema muy lento, muy restringido en capacidad y muy riesgoso. Los accidentes eran muy frecuentes. Apenas a finales del siglo XIX se empieza a construir en el país puentes colgantes. Yo no he estudiado muy a fondo el tema del país, lo he estudiado más en Antioquia, y lo que he encontrado es que hay referencias de un puente sobre el río Magdalena en Girardot en el año de 1885, el mismo año que se construye el primer puente colgante sobre el río Cauca, en lo que hoy es Puente Iglesias. En ese momento se llamaba el sitio de Piedras y después lo llamaron el sitio de la iglesia, también en el mismo año de 1885. Por el ingeniero antioqueño José María Villa. Villa construyó otros puentes más. Uno muy importante fue en La Pintada, en el año de 1892, y el puente de Occidente en el año de 1895, estructura que todavía hoy se conserva como legado histórico de esta época de la naciente ingeniería de infraestructura en Colombia. Los caminos fueron el gran cuello de botella, el gran, digamos,
factor de retraso del desarrollo del país en el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX. Todavía en el siglo XX nos demoraremos, lo vamos a ver en la próxima sesión, mucho tiempo en poder tener carreteras competentes. En el siglo XIX no había carreteras, excepto pequeños tramos de carreteras entre las ciudades importantes y sus pueblos vecinos. ¿Cómo hacemos la diferencia entre camino y carretera? La carretera permitiría tránsito de vehículos de ruedas. Los caminos fundamentalmente eran para bestias de carga, mulas, caballos, reses. La infraestructura del país era fundamentalmente de caminos. No, había muy pocas carreteras, como ya dije. Los más importantes era uno que salía de Bogotá y llegaba hasta Quito, otro que salía de Bogotá y llegaba hasta Honda, o Honda por el río Magdalena para ahí empatar con la navegación fluvial. Otro de Bogotá hasta Cúcuta, dirigiéndose hacia la frontera con Venezuela. Otro de Bogotá a los Llanos Orientales. De Medellín salían dos muy importantes, uno hacia Nare, Medellín-Nare en el río Magdalena, y de Medellín hacia el sur, que llegaba hasta Popayán, con diferentes tramos, diferentes trazados de comunicación, tanto el de Nare como el de Popayán. En 1845, una ley, estamos hablando del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, como ya lo vimos la vez pasada, promueve la creación de caminos y concretamente propone un camino de mejores especificaciones de Bogotá hasta Venezuela, un camino de Bogotá a Buenaventura y Tumaco con la visión de tener la capital conectada con el Océano Pacífico, de Bogotá hasta Urabá y de Bogotá a Cartagena y Santa Marta para tener buena comunicación terrestre entre la capital y el Océano Atlántico. Obviamente, como estos caminos atravesaban toda la geografía del país, entonces servían también de comunicación del resto de las regiones en esas direcciones. Eso avanza muy lentamente, como ya nos hemos dicho. Avanzaron mucho más rápido los ferrocarriles. El primer ferrocarril, lo habíamos mencionado la vez pasada, fue el de Panamá, que unía los dos océanos para el transporte de carga y pasajeros, para que la comunicación... Discúlpenme que se me olvidó apagar el celular y ya es la segunda vez que me suena. Bueno, ya sí lo puse en silencio. Disculpen. Para para permitir el tránsito de pasajeros y carga entre los dos océanos y comunicar con el transporte interoceánico. El siguiente fue el ferrocarril entre Puerto Salgar y Barranquilla, o sea, el tramo norte de la troncal a lo largo del río Magdalena. Se empezó a construir en 1868. En Antioquia, el ferrocarril de Antioquia entre Puerto Berrío y Medellín se empezó a construir en 1874, esa es otra historia bien interesante. El ferrocarril de Cúcuta al río Zulia en la frontera con Venezuela en 1879. El ferrocarril de La Dorada a Puerto Salgar para continuar la línea a lo largo del Valle del Magdalena en 1881. El de Puerto Wilches en el mismo, y La Dorada y Puerto Wilches para ese fin pues, de comunicar a lo largo del río Magdalena con la costa, se empiezan a construir en 1881. Y en el mismo año el tramo de ferrocarril desde Bogotá hasta Girardot para empalmar con estos otros ferrocarriles que permitieran la comunicación de Bogotá con la costa atlántica por ferrocarril. Y como ya se estaba construyendo también el de Antioquia, entonces Medellín también iba a tener, y como lo tuvo, pero también en un proceso muy lento y muy difícil, comunicación por ferrocarril. Otro muy importante fue el ferrocarril de Barranquilla hasta Santa Marta, para terminar la comunicación no solamente al puerto de Barranquilla, sino también al puerto de Santa Marta, en 1882. Después, ya en el siglo XX, tendremos otras comunicaciones, pero de eso hablaremos después. Otro elemento importante de infraestructura en el siglo XIX son los servicios públicos.
En 1800, el primer servicio público que existió fue el telégrafo. Se instaló por primera vez en 1864 en Colombia. En 1885 empezaron a instalarse teléfonos en las ciudades y a finales del siglo ya se empezó a conseguir intercomunicación telefónica de una ciudad a otra. La electricidad es muy importante porque permitió el despegue industrial. Llega en 1895 a Bogotá y en 1898 a Antioquia. Otro elemento de infraestructura muy importante, pero que inicialmente fracasó, fue el inicio de la construcción del Canal de Panamá, que como veíamos inicialmente pues se había construido el ferrocarril de carga y de pasajeros, pero se hizo un contrato en el año de 1881 con una compañía francesa liderada por Fernando de Lesseps para abrir el Canal de Panamá. Esta es una historia triste, trágica, difícil, que fracasa por varias razones técnicas y no técnicas. Y 8 años después, en 1889, se da por terminado el contrato y el trabajo. Desde ese momento, no, desde antes venía el interés de los Estados Unidos de América por apropiarse de ese proyecto del Canal de Panamá. Pero cuando los franceses abandonan el contrato en 1889, 11 años del final del siglo, los americanos empiezan a presionar mucho más por quedarse con esa obra, cosa que finalmente logran, y de eso hablaremos más adelante. Muy bien. El sector productivo, la minería. Vimos que durante la época de la colonia la minería fue el gran motor de la economía, pero básicamente eran productores aislados ligados a los encomenderos o a mineros, pequeños empresarios. Pequeños empresarios en el sentido que no tenían una organización grande, pero eran los grandes productores de ese material. En el siglo XIX empiezan a crearse pequeñas empresas locales y a aumentar la búsqueda en aluviones y en vetas, sobre todo en vetas. Hubo algo de mejoras tecnológicas, como en la introducción de los molinos de pisones para triturar el material de veta, los taladros a vapor, los taladros rotativos movidos por motores de vapor para perforar la montaña. Ya a finales del siglo se empezó a usar la dinamita para excavar túneles. Y los monitores de chorro, también movidos por motores a vapor, para lavar los aluviones en los ríos. Empezaron, pero muy lentamente, a llegar empresas extranjeras a invertir en la minería en Colombia, pero en un momento dado fueron ya empresas más representativas. Lo que sí fue muy importante es que con ellos y al lado de ellos, o sea, por fuera de las empresas, vinieron ingenieros extranjeros, especialistas en minería de otros países, sobre todo de Europa, y algo de Estados Unidos, que introdujeron nuevas técnicas que poco a poco fueron tecnificando la minería en el país. Sin embargo, el balance neto es que el sector minero, en el avance tecnológico y productivo, avanzó relativamente poco durante el siglo XIX. Por ejemplo, la producción de oro disminuyó en el siglo XIX en relación con la que se había conseguido en la época de la colonia. Lo que sí fue muy importante es que esa minería del oro dio origen a acumulación de capitales. Recuerden que en la época de la colonia básicamente lo que generó el oro fue gasto. Gasto de consumo y de bienes. Aquí ya hubo una acumulación de capitales líquidos. Se empieza a crear la banca, algo hablamos de eso la vez pasada, y empieza a dinamizarse el mercado de capitales gracias a la acumulación de mineral que se extraía. En el siglo XIX, al igual que en la época de la colonia, en Colombia prácticamente no hubo industria.
Lo que sí hubo, como lo veíamos la vez pasada, fue un fomento al desarrollo artesanal. El sector de los artesanos fue un sector que estuvo en conflicto con los comerciantes durante mucho tiempo, pero finalmente a mediados del siglo XIX empieza a haber, digamos, un apoyo sistemático de la ley y del gobierno al desarrollo de los artesanos, o sea, pequeños talleres que producían artículos de consumo, fundamentalmente textiles, loza, algo de metalurgia, vidrio, se empezó a producir vidrio, se empezó a producir papel, el renglón de los sombreros, del calzado, el calzado rústico, las alpargatas y otras cosas, fue también un renglón de producción importante artesanal. Empiezan a aparecer también fábricas de procesamiento de alimentos, bebidas, en fin. Ya hemos mencionado los estímulos de gobierno. Prácticamente todos los gobiernos, sobre todo después de la mitad del siglo XIX, tuvieron en sus políticas fomentar la producción nacional. Ya mencioné que los capitales acumulados de oro y del café, el café también fue una fuente de acumulación de caudales, de capitales, apoyó el inicio de lo que ya empezaron a ser pequeñas industrias a finales del siglo XIX. Y finalmente, cuando se logra introducir la generación eléctrica, que como acabamos de ver fue en la última década del siglo, ya se pueden importar y poner a trabajar motores que ya permiten entonces el establecimiento de talleres industriales más allá de los artesanales. Pero es un proceso que apenas empieza. El nacimiento de la industria en Colombia se dará en el siglo XX. El comercio sigue estando con los mismos esquemas de la época de la colonia, el comercio mayorista de importación, el comercio minorista en las ciudades, en los pueblos y en las zonas mineras. Se dio muy poco, digamos, intercambio comercial de la producción nacional. La producción nacional se daba especialmente en Bogotá y en Santander. En las demás regiones, relativamente poco. Y en ambas regiones la producción era fundamentalmente de autoconsumo. Se dio muy poquita movilidad de productos, de la comercialización de productos al interior del país, en buena parte debido a las malas vías de comunicación. Era más barato, no tengo cifras, era más barato traer un producto desde Londres hasta Barranquilla, Cartagena o Santa Marta y luego subirlo por el río Magdalena hasta Puerto Nare o hasta Honda, que el costo de llevarlo de Puerto Nare o Honda hasta Medellín o hasta Bogotá. El transporte terrestre en esas vías de tan mala calidad y de tan mal sistema de transporte, hacía que el costo de transporte unitariamente fuera más alto que todo el resto del transporte trayéndolo desde Europa. Otro proceso muy importante en el siglo XIX fue la educación. Veíamos que desde el principio de la República, tanto la Constitución como los primeros gobiernos, sobre todo los que ejerció Francisco de Paula Santander, le dieron gran importancia a la instrucción pública. Se obligaba teóricamente a que en cada población, cada poblado, hubiera al menos una escuela de primeras letras, por lo menos que le enseñaran a la gente a leer y los rudimentos de las matemáticas. Santander crea también 4 universidades que se demoran en organizarse. Estoy hablando de la Primera República de Colombia en 1821.
y luego la República de Nueva Granada, que también tuvo como presidente a Santander, más o menos el mismo esfuerzo, con resultados muy lentos. Lo que sí empezó a surgir, pero ya era iniciativa particular, fueron pequeñas escuelas privadas de maestros que querían transmitir la enseñanza primero a sus hijos y después a los demás niños de la población. Mariano Espina Rodríguez, en el gobierno, no recuerdo cuál era el presidente en 1839, Mariano Espina Rodríguez, que después iba a ser presidente de Colombia, era ministro de gobierno y logró que el Congreso le aprobara una ley que cambiara el enfoque de la educación en el país, que se cambiara la educación o se complementara, se fortaleciera la educación, que hasta el momento estaba orientada a formación de abogados y formación de clérigos, o sea, básicamente humanidades, a introducir ciencias útiles que apoyaran la producción. Mariano Espina Rodríguez y sus hijos Tulio Espina y Pedronero Espina, de los cuales hablaremos más, ya hablamos de ellos, por lo menos de Pedronero hablamos la vez pasada, tuvieron una noción muy, muy grande de la importancia de las ciencias útiles, la agricultura, la física, la mecánica, para fortalecer la producción nacional. La agricultura debía ser mucho más basada en estudios científicos que en procesos, digamos, improvisados. Esa fue una iniciativa entonces de Mariano Espina Rodríguez. Luego, en el gobierno del régimen radical en 1863, se transforma este enfoque para un enfoque de libertad de enseñanza, abierto, con alta responsabilidad del Estado. Se hace una reforma importante del régimen o de la estructura de la instrucción pública en este periodo del régimen radical liberal en el año de 1870. En 1876 encontré un dato muy interesante. Había del orden de 1.500 escuelas en todo el país, pero apenas asistían a ellas unos 80.000 alumnos. En ese mismo año de 1870 se trajo una misión alemana para asesorar ese proceso de la transformación de la educación, misión que fracasó, no fue bien aceptada por el medio y no dejó una huella importante. La Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, que la había creado en teoría el gobierno de Santander, se organiza por fin en 1867. La Universidad de Antioquia, que también había sido creada por Santander, toma forma ya de universidad en 1872. Algo parecido ocurre con la de Cartagena y la de Popayán, que también fueron creadas por Santander. Cuando llega el gobierno regenerador en 1886, hay una especie de estancamiento. Porque, primero, le devuelve los privilegios a la Iglesia Católica en el manejo de sus propiedades de la tierra y prácticamente el monopolio otra vez de la educación, y no fomenta, aunque estaba en teoría fomentando el desarrollo del país. No es un periodo en que no se vuelve a hablar a fondo del fomento a una educación más científica. También y yo creo que es bueno que hacer esta consideración, que ese final del siglo, y lo vamos a ver más adelante, bueno, ya lo había mencionado, pero haremos énfasis de eso, fue una época muy convulsa políticamente, fue una época de mucha pugna política y militar, guerras civiles entre los grupos liberales y los grupos conservadores, que prácticamente estancan el proceso educativo. Es muy significativo, triste, ver, por ejemplo, que en Antioquia, la Universidad de Antioquia se abre en 1872, pero se cierra en 1876, después de que una guerra civil que afectó mucho a Antioquia acabó con los dineros públicos que apoyaban la educación. Y como en ese caso, hay muchos otros ejemplos de esa época.
Otra cosa que hizo el gobierno regenerador de 1886 fue que suprime la autonomía universitaria. Había cierto temor de que las universidades estaban volviendo focos de formación de inconformes con el régimen conservador, con el régimen regenerador, y por lo tanto el gobierno suprime la autonomía que tenían las universidades en el periodo anterior, y el gobierno asume el control de los órganos directivos de las universidades. El balance general es que en el siglo XIX, a pesar de que ya hay como una conciencia más, digamos, clara y unos intentos más estructurados por mejorar la educación en Colombia, el balance final, a final del siglo, es que la cobertura y la calidad todavía no habían alcanzado niveles aceptables. Es una lástima y hay que hablar en esos términos, porque hay mucha claridad en que buena parte de la lentitud del desarrollo de nuestro país está ligado a esta lentitud del desarrollo educativo en estos periodos tan críticos como este del siglo XIX, que fue el periodo de formación de la nacionalidad, de la República en Colombia. Este cuadro me da una tristeza, les confieso que varias veces pensé en quitarlo, pero bueno, inclusive muchas veces en el pasado a la historia de Colombia le daba mucha más importancia a este factor que a los demás que estamos tratando de desarrollar en este curso, que es el tema de las guerras civiles en Colombia. Lo voy a leer muy rápidamente porque ya más o menos lo he mencionado y porque no me gusta, me parece que esto, bueno, no me gusta, suena un poquito romántico. Pero la verdad es que esto es triste. Un país que necesitaba desarrollar cuánto desperdició de su energía vital, de la energía vital de su gente y de los recursos económicos y de los recursos naturales debido a estas guerras. Empezaron 2 guerras civiles cuando el enfrentamiento de provincias federalistas contra el Estado centralista de Cundinamarca en 1812 y 1814. Luego una guerra civil en 1830 por la revuelta de los generales venezolanos que dieron origen al principio de la disolución de la Gran Colombia. Luego la Guerra de los Supremos, que fue una revuelta de líderes regionales contra el gobierno central entre 1849 y 1841. Luego, cuando se empezó a hablar de la abolición de la esclavitud y se estaba proponiendo un proyecto de ley que se aprobó 2 años más tarde, en 1851, o sea 2 años antes de la expedición de la ley de libertad de los esclavos, ya hubo una guerra civil promovida por los terratenientes que tenían el manejo de los esclavos en sus fincas contra esa propuesta de liberación. En 1854 hay otra guerra civil de pugna entre artesanos y comerciantes por los aranceles de importación de mercancías. Los comerciantes les interesaba que fueran bajitos y a los artesanos que fueran altos, por obvias razones. Luego en 1861 la revuelta de Tomás Cipriano de Mosquera que mencionamos contra el gobierno central de Mariano Ospina Rodríguez por divergencias políticas. Cipriano de Mosquera era liberal y Mariano Ospina Rodríguez era conservador, y fue la única guerra civil en la que la insurrección triunfó sobre el gobierno central. Luego en 1876 otra guerra civil que nació en Nariño y afectó profundamente Antioquia. Y ahí lo que decía ahora del cierre de la Universidad de Antioquia, que fue la pugna entre la educación laica que había establecido el régimen radical y la pretensión de sectores de la sociedad por el restablecimiento de la educación religiosa. Y luego 2 guerras civiles, una en 1884 y 85, y otra en 1895 de los liberales contra el gobierno regenerador, primero de Rafael Núñez y después de Miguel Antonio Caro, por las restricciones tan grandes que ese régimen regenerador les había impuesto en el país en contra de las demás tendencias políticas, concretamente del Partido Liberal. Y eso termina con el siglo, con la gran tragedia nacional de la guerra
de los 1000 días, que fue una gran revuelta liberal para tratar de recuperar el poder en vista de la imposibilidad de que el gobierno regenerador abriera el diálogo y abriera la posibilidad de reformas, pero que eso llevó al país a una gran tragedia. Con eso terminamos el siglo XIX y abrimos el siglo XXI. Voy a hacer un pasón rápido en el siglo XXI de los gobiernos, como para que tengamos una visión de conjunto de cómo se movió el país en este tiempo. Empiezo por la guerra. Bueno, para después entrar también al análisis de los procesos, como lo he intentado hacer aquí con el siglo XIX. Tengo que hacer una mención un poquito más detallada de la Guerra de los 1000 días, por lo que ella dejó. Fue un gran levantamiento liberal contra el gobierno regenerador, procurando encontrar un camino para las reformas que requería el país. Inició el 17 de octubre de 1899 con un levantamiento de unas tropas liberales comandadas por el antioqueño Rafael Uribe contra el gobierno regenerador central. Las primeras batallas fueron de resultados alternos, en algunas ganaron los liberales, en otras ganaron los regeneradores o conservadores. Hasta que en mayo, estamos hablando de octubre, 7 meses después de iniciar la guerra, hay una batalla descomunal en el sitio de Palo Negro, en Santander, cerca de Bucaramanga, que duró 15 días. Empezó el día 11 y terminó el 25. Días completos del 11 al 25 son 15 días de mayo de 1900. Las cifras de combatientes nunca se pudieron establecer. El número más representativo es que pudo haber unos 7.000 liberales y unos 18.000 conservadores, pero cada autor habla, cada investigador encuentra cifras distintas. De todas formas, son números muy grandes. Hubo del orden de unos 3.000 muertos. El ejército liberal fue derrotado y diezmado. Prácticamente se destruyó el ejército liberal, que se dispersó. Cualquiera hubiera podido pensar que en ese momento la guerra había terminado, pero no fue así. Lo que pasó fue que dejó de ser una guerra concentrada en el centro del país por una guerra de guerrillas en el resto del territorio, fundamentalmente en la costa atlántica, en Cundinamarca, en Panamá y algo en el sur del país. Antioquia solamente tuvo un combate durante la guerra de los 1000 días. Hay quienes han comparado esa guerra de guerrillas entre liberales y conservadores de principios del siglo XX con la guerrilla actual. Es muy distinto. En esa época era la mitad del país contra la otra mitad del país, representada por 2 ejércitos que estaban enfrentados a ver cuál tomaba el poder. Y lo único que hicieron fue acabar con la economía, acabar con la producción, porque esas batallas arrasaban los campos de cultivos, acababan con los animales, bien sea porque se los robaban para alimentar los ejércitos o porque los animales quedaban acorralados en la batalla y resultaban muertos. Fue una destrucción de la poquita base productiva que había en el campo. Se gastó el capital local de todos los departamentos que intervinieron en él. El capital nacional se afectó muchísimo. La inflación subió por encima del 1000%, o sea, los costos se aumentaron 10 veces en relación con lo que había antes de la guerra. Terminó el 21 de noviembre de 1902 con un armisticio en el que los liberales reconocieron su derrota, que ya la habían tenido en 2 años y pico antes, pero que no se dieron por vencidos y continuaron. Estuvieron 3 años peleando y llegaron al mismo punto. Es la guerra más larga, cruel, sangrienta y destructora. Dejó al país en ruinas física, moral y económicamente. Esta guerra entonces termina en noviembre de 1902 y al año siguiente,
en noviembre de 1903 se separa Panamá. Una pregunta muy frecuente es si la guerra civil tuvo que ver con la separación de Panamá, y la respuesta es no. La separación de Panamá se debió fundamentalmente a dos cosas. Primero, el abandono en que el gobierno nacional central tuvo al departamento de Panamá durante toda la vida republicana. Era prácticamente un departamento con el que no había comunicaciones y en el que la presencia del Estado colombiano prácticamente no se sentía, y por lo tanto Panamá siempre se sintió insatisfecho del trato del país hacia ellos y se sintieron como un territorio, digamos, separado del resto del país. Y lo otro, la presión de los Estados Unidos de América por apropiarse del proyecto de construcción del Canal de Panamá, porque la dirigencia política y económica local de Panamá sí era amiga de que los norteamericanos construyeran el canal, a diferencia de los gobiernos centrales que, como ya hemos mencionado varias veces, se opusieron a entregarle a los estadounidenses ese contrato. Finalmente, con el apoyo, con la presión política de los Estados Unidos, aunque nunca intervino militarmente, pero estaba listo para hacerlo si era necesario y con seguridad que lo hubiera hecho, Panamá declara la independencia, la separación de Colombia el 3 de noviembre de 1903, cosa que ya después resultó irreversible y también fue una pérdida gigantesca para el país, por muchos factores, empezando por que perdió el país la posibilidad de tener el canal, que es una obra de infraestructura de importancia mundial.